días. Bienvenidos a las primeras jornadas de la comarca de Batalla de Brunete. En esta ocasión ya en Quijorna. El fin de semana pasado estuvimos en Navalargamella. Contamos con el señor alcalde de Navalargamella con nosotros hoy durante estas jornadas. Como hemos contado en otras ocasiones, me presento. Mi nombre es Rafael Casalins, de Rutas con Historia. En Rutas con Historia nos dedicamos a hacer actividades culturales, siempre con el concepto de hacer algo entretenido, divertido. La historia no... Hay mucha gente que dice que es aburrida, pero nosotros pensamos que es aburrida como nos lo han contado, no como que la historia como tal no es aburrida. Estas primeras jornadas de la comarca de la Batalla de Brunete, en este año hemos conseguido involucrar a 3 municipios, Quijorna, Navalargamella y Brunete. El año que viene esperamos contar con 3, 4, 5 más. En principio la idea es que todos los que están involucrados en la batalla, pues, si quieren, participen en este tipo de jornadas. Y un poco lo hemos montado como el prólogo de lo que van a ser las que van a ser el año que viene realmente. El año que viene se cumple el 85 aniversario de la Batalla de Brunete. Queremos dar el do de pecho, y esto es un poco un aperitivo de lo que podemos o pensamos montar para el año que viene. De hecho, luego, después de las conferencias, contamos con 2 actores que van a hacer una pequeña, con un poco de teatro de guerrilla, como decimos nosotros, para que se hagan un poco la idea de lo que podrían ser las teatralizadas que se pueden organizar. Y el año que viene también contamos con Ethan, que está por ahí sentado, que es del equipo de Rutas con Historia, que estamos haciendo una recreación para hacer con el teléfono móvil una recreación para poder ver parte de la batalla de Brunete con los teléfonos. Con la idea que estamos poniendo en marcha con realidad aumentada. Y en principio poco más. Presentar o dejarle el micro al alcalde de Quijorna para que diga unas palabras. Muchas gracias por su presencia. Bueno, buenos días a todos, bienvenidos. Quiero dar especialmente la bienvenida a José Virgilio Menéndez, el diputado de la Asamblea, al alcalde de Navalargamella y a todos ustedes, a Andrés Samperio, perdona por el nombre. Y bueno, solo decirles una cosa. Estoy contento y orgulloso porque aquí en Quijorna hace unos años se intentó y se hizo unas jornadas con el tema de la batalla de Brunete, con el tema de la guerra civil. Y bueno, una de las cosas que creo yo personalmente es que la guerra civil hay que tratarla como fue. Es decir, independientemente de las ideas. Aquí yo creo que lo más importante para todos es saber lo que pasó, las anécdotas, algo para que no se vuelva a repetir. Sobre todo entre hermanos, entre españoles. Poco más tengo que decir porque creo que tanto Rubén de la Mata, que nos dirá y nos presentará su libro En el campo de metralla, ha estado aquí Rafa y no se le ha acoplado. Es decir, así es que tengo que ser yo siempre, me ha dejado sordo. Y bueno, tengo también el comandante de la Guardia Civil, perdóname, Sebastián, que está aquí también, y Ernesto Viñas, que va a ser el segundo ponente. Y bueno, lo único que queremos es enseñar lo que fue realmente, sin ideas, y bueno, pues que cada uno saque sus ideas, porque al final aquí hubo 2 bandos, lo que he dicho antes, que entre hermanos acabó destrozándose un país, familias y de todo. Y bueno, especialmente quiero darle las gracias a una persona que ha puesto todo su empeño, que es mi mano derecha, Óscar Maroto, porque ha sido capaz de juntar, junto con Grefema y demás, toda esta continuidad que va a haber desde Navalargamella, Quijorna y Brunete para este tema de la guerra civil. Muchísimas gracias a todos por venir y bueno, a vuestra disposición. Se me olvidó decir una frase que digo siempre que hacemos algo de la Guerra Civil Española, es que hace 80 años, hace más de 80 años, mejor dicho, que acabó la Guerra Civil Española, va siendo hora de que los españoles podamos hablar de la Guerra Civil Española sin comenzar otra. Es un tema únicamente, como decía el señor alcalde, de tratarlo de forma histórica. Bueno, sin más, voy a pasar a presentar a Rubén de la Mata. Rubén de la Mata Serrano es miembro del colectivo Guadarrama, es licenciado en odontología por la Universidad Rey Juan Carlos y es especialista en cirugía y implantes por la Universidad Complutense de Madrid. Y es autor del libro Campo de Metralla, el informe Caparrini, que es el que nos va a estar hablando ahora. Gracias. Muy bien. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí y ver que es una buena concentración de gente, porque tal y los tiempos que corren, pues no es tan fácil.
¿vale? Agradecer a Rafael Casanís, que me haya invitado a las jornadas, agradecer a Juan Carlos, el alcalde de Quijorna, que me haya invitado, y sobre todo a Oscar Maroto, que llevamos como 6 o 7 jornadas y muchos años trabajando en ello. Y una mención especial a mi compañero Ernesto, que he compartido con el archivo, he compartido con el campo y muchas historias. Hoy os voy a hablar de la batalla de Quijorna. ¿Por qué la batalla de Quijorna? La batalla de Quijorna está dentro de la batalla de Brunete, porque fue dentro de la ofensiva, los primeros combates se desarrollaron en esta zona, ¿vale? Villanueva la Cañada, Los Llanos y Quijorna. Vamos a ver muchas fotos de Quijorna de la época, entre ellas pues sobre todo la iglesia, que era lo que más representativo y lo que más se ve, ¿vale? ¿De dónde he sacado las fuentes? No se ve muy bien el PowerPoint porque no se puede cuadrar muy bien. Yo lo voy leyendo más o menos y os voy contando. Las fuentes, pues las fuentes sacan de los archivos. Los archivos, el que tenemos es el de... No sé el puntero, el Archivo General de Ávila, donde sale uno de los documentos más importantes, que es del teniente Caparrini, que estuvo aquí en Quijorna durante los combates. Vino en mayo me parece, sí, y hasta que terminó la batalla. Aquí tenéis el informe, que es un informe de operaciones, donde vienen también casi todas las bajas que se pudieron contabilizar, que fueron muchas. Y este informe que habla de la posición Quijorna, pues más o menos viene a decir es que habla sobre las operaciones que se efectuaron en Quijorna, en el vértice de Los Llanos, Loma Artillera, como lo llamaban en zona republicana, el Espolón. ¿Vale? Este informe lo efectúa el teniente Caparrini, don Antonio Caparrini, que forma parte como oficial voluntario de dicha bandera y que tomó parte de las operaciones que se indican. El teniente Caparrini era italiano, del cuerpo de tropa voluntario. Seguimos con los archivos y tenemos el archivo comunista, del Partido Comunista, que habla sobre todo de los comisariados. Está en la calle Noviciado. Y luego el archivo del aire, que está en el castillo de Boadilla, o de Villaviciosa, y donde podemos encontrar también... No sé si es que el puntero no... Ah, sí, ahora sí. A ver, un segundo. Y aquí que habla mucho de los bombardeos, sobre todo de Quijorna, ¿vale? Quijorna no quedó destruido tras la batalla, Quijorna se destruyó mucho después. Dentro de los archivos de Historia y Cultura Militar, también lo que son diarios de operaciones, y un archivo que ha salido bastante recientemente, que es el RGASPI, el archivo ruso digitalizado, en el cual encontramos mucha información sobre las brigadas internacionales, sobre la 35 División y sobre todo que hacen referencia a otras divisiones. Dentro de los documentos encontramos cosas como, por ejemplo, cosas curiosas como por no obedecer un conductor le manda a primera línea, cosas de esas. Aquí tenemos algunos mapas de la batalla que se encuentran también en el RGASPI. Aquí podemos ver ya avanzada la batalla, esto debe ser del día 12 o por ahí, donde las hostilidades en Quijorna ya no hay combates, sí que hay bombardeos, pero no hay combates, y se reducen al Monte Perales, al arroyo de los Morales, y lo que es la carretera 501, ¿vale? Dentro también de la documentación que he ido mirando durante todos estos años, también hay filmografía. Hay un vídeo, que es el único que está grabado de la batalla, de Antonio Vistarini, que se llama Quijorna, y es durante la batalla. Luego, si tengo un ratito, hicimos un sonoro hace 5 o 6 años con Garisma Films, os pongo un poquito. Aquí tenéis algunos de los fotogramas de la iglesia de Quijorna. Esta filmografía se grabó entre los días 9 y 12.
También hay mucho escrito sobre la batalla. Casi todo lo que está escrito de la batalla pues es sobre los testigos. Los testigos, pues bueno, tienen su forma de ver las cosas y está sesgado ideológicamente. De los más importantes que he encontrado, pues Memorias de un luchador, de Enrique Lister, que luego fue diputado en Madrid en la transición y en la democracia. De esos tenemos tantos como el que más, de Revilla Cebrecos, que vino aquí estuvo en los combates, vino en la 21 de Burgos, en la centuria número 21 de Burgos. Manolo, que es un libro que escribió Francisco de Cosí y Fortún, sobre la muerte de su hijo, que murió aquí, que es la cruz que tenéis en la iglesia. Cementerio, gracias. Y luego de Pedro Mateo Merino, el libro de Por vuestra libertad y la nuestra, ¿vale? Que habla sobre todo de los combates en los llanos, que fue donde mandaba él la 101. Monografías de la Guerra Civil, que es todos los mapas que encontráis en internet, generalmente se ven, incluso aquí los tenéis puestos, que son salen de aquí, de este libro, muy interesante también sobre datos. Y bueno, y este que no se ve muy bien, pero es el de mi amigo Ernesto, que lo podéis encontrar en la web, y es la guerra civil en torno al Perales, que es bastante interesante, sobre todo en datos y en archivos. Luego estaban otras fuentes que son los partes de guerra. Los partes de guerra, pues cada uno hacía sus partes de guerra y eran más una especie de publicidad o propaganda, porque se leían en periódicos. En los periódicos, claro, no podías decir que has perdido una batalla o no podías decir que has perdido en el frente. Entonces, generalmente eran para eso. Dentro de eso hay varios recopilatorios. Este es el que tengo yo, que es el más extenso, pero luego también el Servicio Histórico Militar hizo uno, ¿vale? No son muy rigurosos. Más o menos, a mí lo que me han valido es para situar zonas, batallas y días concretos donde se combatía. Este es el último, en el día de hoy, que se firmó el último parte oficial de guerra, que firmó Franco el 1 de abril, en el día de hoy, cautivo desarmado, el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos, la guerra ha terminado. Dentro también de la información que he ido barajando es la tradición oral. Yo he vivido aquí muchos años y he conocido a muchos de los que estuvieron aquí. Por ejemplo, Eusebio Serrano, que estuvo en el 13 de Melilla, Eduardo Ramos, el juez de paz, que era un niño también, Carlos Panadero también, que era también un niño, y Basilio Serrano, que estuvo combatiendo también en las tropas nacionales. Periódicos hay de todo tipo, también igual, son ideológicos. El ABC es el único periódico que tenía 2 ediciones, la de Sevilla, de zona nacional, y la de Madrid, zona republicana. Aún así, el ABC mantuvo su nombre toda la guerra. Revistas de fotogramas, fotos, perdonad porque es que me está ahí, el Fotos y Mundo Gráfico. Esto es una fotografía del periódico de Estampa. Esto es de La Hora. Es que aquí no se ve muy bien, pero se ve aquí Quijorna. A ver si ahora sale la foto. Fotografías de Quijorna, pues, muy bonitas. A mí, la verdad es que cada vez que hago un hallazgo de estos en periódicos, me causa pues mucha alegría. Aquí otra foto del Estampa, la que antes no podíamos ver. Y luego también hubo ediciones, después de la guerra y la Segunda Guerra Mundial, hubo ediciones en la República Federal Alemana, el libro que se llama Pasaremos, donde también encontramos historias de Quijorna con fotografías de Quijorna. ¿Vale? Encontré alguna como esta, que habla de las tropas republicanas, no sé qué parte de Quijorna sería. Pues claro, Quijorna quedó destruido. Pero son fotos bastante, que dan mucha información. Y luego había pues, el típico periódico de, pues, Falange tenía el suyo, el Partido Comunista tenía el suyo, cada uno tenía su periódico que redactaban y lo llevaban a las trincheras. Antecedentes. Bueno, todos sabemos que estamos en una guerra civil, ¿no? El 17 se hace el levantamiento de las tropas coloniales, hay un bombardeo por parte de la República, lo cual hace unas mezquitas, lo cual hace que se sumen al alzamiento. Dentro de los sucesos en el pueblo, pues la verdad es que aquí en Quijorna al principio no sabían ni que estamos en guerra, ni república, ni nada. La vida, los pueblos seguía normalmente, como normal. Cuando estalló la guerra civil sí que de las conversaciones que he tenido con muchas de las personas que vieron, perdón, era
que venían a buscar a don Cándido, que era el cura en aquel entonces, para llevárselo a Madrid. La quema de las tallas de la iglesia en el arroyo, llegaron a montar cosas de esas que se hacían por aquel entonces en muchos sitios. Y luego Basilio Serrano me contó lo de la historia de su perra, Cantera. Cantera era una perra que tenían cuando entraron en la guerra civil. Quijorna estuvo en zona republicana hasta noviembre, pues para digamos, el esfuerzo de guerra, cogían los rebaños y para llevarse y los subían a Valdemorillo y la zona norte. Se llevan también a los pastores. Dentro de esa historia que me contó Basilio, él tenía una perra, se llevaron a su padre con el rebaño y tenía una perra que se llamaba Cantera y la perra, después de estar en Valdemorillo, volvió. Entonces ellos lo que hacían era ponerle notas dentro del collar, le decían venga con las cabras y se iba y así se comunicaban con su padre. Una historia bastante bonita. En noviembre del 36, voy a ver aquí las fechas y los datos. Bueno, en noviembre del 36, que no me pierda, a ver, así. En noviembre del 36, el día 13, cambia de bando. Quijorna no hay ningún tipo de suceso militar. Salen unos y viene la columna Rada con el segundo tambor del Arache y el tercer batallón de San Quintín y entran sin ningún y van de paso, siguen a Madrid. Bueno, y entonces ya es cuando se empieza a formar la quinta bandera de Castilla. La quinta bandera de Castilla, en noviembre entra la primera centuria de Ávila, al mando del teniente Prieto. ¿Vale? Esta fotografía es de cuando estuvieron aquí las tropas de Rada. Se cree también que pudo ser la segunda falange de Sevilla, los expedicionarios que luego se quedaron en Villano de la Cañada. Y en la formación de la quinta bandera de Castilla, ya hay tropas aquí, se quedan unos guardias civiles y luego ya empieza. En noviembre entra la primera centuria, a principios de diciembre entra la quinta centuria al mando del teniente Caparrini, que era, la pena es que no se pueda ver la fotografía entera, bueno, que era el que escribió el informe que luego, cuando terminó la batalla. La sanidad, esto es un documento de la sanidad de Falange, de la sanidad del servicio sanitario, donde habla que Quijorna, por aquel entonces contaba con 700 efectivos de la quinta bandera de Castilla. Esto es de junio, creo. De junio del 37. ¿Vale? Estos 700 efectivos nunca llegaron a estar aquí en Quijorna. ¿Por qué? Porque una centuria iba a los Llanos, a la Casa de los Llanos, ahí en la cota 660, y otra al Betizo Mocha o lo Martillera. Antes de hablar de los refuerzos, quería terminar con el tema de las centurias que llegaron. En la primavera llegó la tercera de Salamanca, con con centurias disueltas de Valladolid, donde vino Cosío con el sargento Cayo, que luego os hablaré también del cabo Cosío. ¿Vale? El 5 de mayo vino la última centuria, con Revilla Cebrecos, que es el autor de Esos tenemos tantos como el que más, que habla de sus experiencias en la batalla. Dentro de los refuerzos que vinieron a Quijorna, bueno, el efecto sorpresa, se habla mucho que se trabajó mucho, luego os iré contando sobre el efecto sorpresa de la batalla. Se habla mucho sobre eso. El efecto sorpresa, sí, hubo sorpresa, se sabía que se iba a ejecutar, porque todos hablan de la gran batalla que cambiaría la guerra, pero lo que no sé, la sorpresa fue la cantidad. O sea, la zona nacional, sublevada, como queráis llamarlo, no sabía la cantidad de medios que estaba acumulando la República como para tomar ese frente. Y esa fue la sorpresa, porque evidentemente en una guerra civil todo se sabe, espionaje, contraespionaje, luego os voy comentando. Y os voy a hablar un poco del teniente Caparrini, ya que casi todo el libro que he escrito y casi todo esto viene sobre el informe que salió de
del Archivo General de Ávila. Estos son los refuerzos que vienen en el vídeo de Antonio Vistarini de Quijorna 1937. Estos son las tropas de Sahara Ibni, un tabor que vino aquí el día 5 por la noche. Estos ya están capturados. Aquí tenéis alguna foto más. Y luego del teniente Caparrini, cuando he leído el informe que viene a hablar de los heridos, de los muertos, todo eso, lo que observo es que aquí en la esquina, cuando escribió el informe, aparece 221 legiones MVSN, Fasti al Estero. Entonces, claro, yo curiosamente pues me pongo a mirar qué es todo eso, ¿vale? El teniente Caparrini vino al principio de la guerra civil con el cuerpo de tropa voluntaria enviado por Mussolini. Después de lo de Guadalajara quedó un poco como aquello disuelto, ¿vale? Pero él venía de la milicia voluntaria de la Seguridad Nacional. ¿Y estos quiénes eran? Pues los camisas negras que tenía Mussolini, con los que estuvo combatiendo en Abisinia, ¿vale? Estos, donde el Fasti Italia, o las legiones estas donde se formaron, vienen de Italia, o sea, de Sicilia. El Fasti Siciliani, que venía de 1890, por ahí, cuando el descontento en el campo por anarquistas, socialistas y republicanos hace que se levante furioso, porque fueron, en este caso, fueron quien el movimiento fascista se originó en el descontento en el campo por anarquistas, socialistas y por republicanos. Bueno, dentro de los refuerzos vino el Tambor Ibni Sahara y el 164 Batallón de Toledo, ¿vale? Que entró el día 7, ¿vale? Pásame, por favor. ¿Otra? Vale, preparación de la ofensiva. La ofensiva se intentó mantener siempre en secreto por parte de las tropas republicanas. De hecho, Matallana, que era el jefe de operaciones del ejército republicano, ni siquiera lo sabía, se enteró 3 o 4 días. Esto lo habla Lister en su libro Memoria de un luchador, por el enfado del general Matallana por no saber una ofensiva que tenía que haber planificado él. ¿Vale? ¿Pasa? Otra. Vale. Entonces, vuelve atrás, ¿puedo volver atrás? Bueno, déjalo, da igual. Lo que hablaba el documento anterior era eso, de mantener el silencio, de dar, sobre todo, instrucción sobre el silencio y que lo más importante, o sea, lo más interesante sería decir que uno no sabe nada. ¿Por qué? Porque evidentemente, digo lo de antes, en una guerra civil donde nos conocemos todos es un poco complicado mantener un secreto. De hecho, la orden de operaciones no se dio hasta el día 2 de julio, la orden de operaciones para mantener el secreto absoluto. ¿Vale? Pásame un poquito. Visita de Serrador. Serrador era el jefe de la 71 División, que era el que tenía mando aquí. Él estaba en Ávila. 2 o 3 días antes de la batalla estuvo aquí. También coincidió anteriormente en su viaje con Francisco de Cosío, que hablaba era un general africanista con arrugas de guerrero viejo y una voz ronca, que habla en el libro este de Manolo, habla sobre eso. Pásame un poquito. Aquí tenéis una foto ahora de Serrador. ¿Vale? Siguiente. Visita de Cosío. Una de las visitas más importantes de Cosío es la visita de Cosío. ¿Vale? Cosío era, como os he dicho, Francisco de Cosío Fortún. Era director del norte de Galicia, del norte de Valladolid, del periódico Norte de Valladolid, y director de la Academia de Escultura de Valladolid. ¿Vale? Era una persona bastante influyente en el movimiento. Vino el día 4 de junio, 2 días antes de julio, 2 días antes de la batalla, y hay una revista, en la revista Fotos la revista Fotos no se ve la fecha, bueno, es 31 de julio de 1937, habla sobre un reportaje sobre la visita. Pasa. Donde ya habla de la muerte de su hijo también, ¿vale? Aquí, bueno, no se ve muy bien la foto, sale Quijorna, pone Quijorna azul de Castilla, y vino con Rienzi, que era el padre del que fue director Rienzi del AS, que fue el que hizo el reportaje, ¿vale? Pasa.
Vale, este es en Quijorna, Francisco de Cossío y Fortún. En el reportaje este que os estaba hablando, pasó un día con ellos, 2 días antes se encontró en el viaje, pues se quedó tirado con el coche en Ávila, fue cuando tuvo contacto con el general Serrador. Y ahora, bueno, se habla mucho de la Cruz. La Cruz, él tenía un hermano que es el que escribía sobre los toros, Cossío, sobre Manolete, y luego tenía otro hermano que era escultor. ¿Vale? Aquí tenéis la foto de sí. Aquí tenéis la foto de Cossío, de Rienzi y de algunos falangistas que estaban aquí en la defensa. Aquí está Manuel de Cossío, que no se ve muy, Manuel de Cossío, que no está muy bien, o sea que no se ve muy bien. Aquí este es Pepe Cruz, que era un amigo suyo inseparable, y este es el sargento ametralladora Cayo, que luego os hablo de él. Sobre todo esto va a hablar un sobrino nieto suyo en Brunete, Pedro Corral, hablará sobre todo esto, así que tampoco me voy a extender mucho. Aquí esto es otra foto a los pies de la iglesia, de Quijorna, de aquella jornada, pues con todos los protagonistas, Cossío, Pepe Cruz y Cayo. Esta foto, que la habéis visto mucho por internet, sale en el periódico este y además sale en el libro, en la primera edición de 1937 del libro de Manolo, sale esta foto. Bueno, en los previos de la batalla, habla Lister en su libro de los batallones de ametralladora, que eran, digamos, los más comprometidos y soldados y más aguerridas fuerzas y comprometidos políticamente, que hacían las incursiones, cerraban las brechas, cuando había combates eran los que siempre iban donde más se necesitaba, y eran gente muy formada. Habla Lister y habla también Revilla Cebrecos, que muchas noches veían por los llanos y por los caminos de Valdemorillo, hablaban sobre luces que se veían por la noche, y seguramente sean los batallones de ametralladoras. Lo que os hablaba antes, contraespionaje, pues evidentemente en una guerra, si la hubo en la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra Civil también hubo espionaje y contraespionaje. ¿Vale? Dentro de las noticias contradictorias es que se sabía que iba a haber una gran ofensiva, se estaba preparando, todos lo sabían y todos lo anunciaban, pero no se sabía si iba a ser Extremadura, Aragón o la zona de Brunete. Por eso lo que se hizo fue, como no se podía repartir, como estaba la campaña del norte, Bilbao, no se podía repartir toda la tropa por todos los frentes. Lo que se hizo fue crear pequeños núcleos de resistencia que aguantasen hasta que llegasen el resto de tropas. ¿Vale? Y luego las alertas en el teatro de operaciones eran muchos, tanto en un bando como en otro, muchos evadidos que se pasaban y siempre daban información. Hablan algunos documentos que se hablaban de evadidos, que hablaban de que se estaba preparando algo entre Valdemorillo, El Escorial, toda esa zona, Manzanares, que había mucha concentración de tropa. Ellos intentaban disimular como si fuesen ejemplos tácticos y que estaban allí haciendo maniobras o como que estaban ayudando a la gente a recoger el grano por la época de recogida de grano y todo eso. Pásame, por favor. Bueno, dentro de la orden de infiltración y el lugar de infiltración, el día 5 de julio, en este documento de la Quinta Brigada Internacional del Estado Mayor, el día 5 se da la orden y digamos que se habla de cómo quién tiene que hacer qué. Digamos, pasa un segundo. ¿Otro más? ¿Otro más? Vale. Aquí en la primera fase se habla de 2 fases. La primera fase era tomar contacto con las tropas. Las tropas tenían que hacer la infiltración sin llegar a contactar con el enemigo. ¿Vale? Bajarían la 46 División, se iba a encargar de la zona de los llanos, de Quijorna y de la carretera, la 501, en el enlace. Dale otra vez, por favor. Otra vez. Dale. Y la segunda fase, habla aquí de la 46 a las 4 de la mañana del día D,
una vez que ya están desplegadas las tropas, atacaría Quijorna. Por sorpresa, dirigiendo su esfuerzo principalmente a los accesos desprovistos de alambrada. Desprovistos de alambrada estaban la carretera de Villanueva de la Cañada, la zona del Olivar, que lo único que tenía era un muro antitanque, y donde más había, que supuso el día anterior, de las tropas Ibn Sáhara, pusieron en el cementerio, que era la zona más fortificada. ¿Vale? Entonces, si a las 5 no habían conseguido entrar en Quijorna, se separarían unos 500 metros y empezaría la artillería. La artillería, ametralladoras y bombardeo. Otra vez, por favor. Otra. Otra. Bueno, vale. El lugar de infiltración iba a ser el camino bajada de Valdemorillo por la calle del Duque hasta el camino de Olla Expresa, pasarían por las Palanquillas, unos bordearían Quijorna por el suroeste, o sea, entrarían por la zona del cementerio, darían toda la vuelta, y los otros bajarían desde el Olivar por la zona natural. ¿Dale? Dale otra vez, por favor. El día 5 se reforzó, además de con el tambor Ibn Sáhara, se reforzó por la noche con 2 baterías del 65, del 37 PAC contra carro, que no fueron muy efectivas según el informe de Caparrini, no acabaron con muchos tanques, acabaron más casi las bombas de gasolina, lo que es el cóctel Molotov, acabó con más tanques y las granadas Lafitte que los PAC 37 estos. Pasa, por favor. Otra. Aquí habla el teniente Caparrini sobre la llegada del día 5 con el comandante Alonso de las tropas del Ibn Sáhara, y como por aquel entonces pues tampoco no sabía mucho de la dotación, aquí no había mucha munición y no sabía, lo que él dice es que no sabía si tenían mucha munición, mandaron una columna para una parte, una meala del tambor, la mandaron a los llanos y otras 2 se quedaron aquí. Pasa, por favor. Otra. Vale, entonces aquí ya empieza a hablar el informe Caparrini de lo que es el ataque en sí. Que el día 6 a las 4:30 de la mañana empezaron a oír disparos en la zona de Villanueva de la Caña, entre Villanueva de la Caña y Quijorna, y una cantidad inusual de luces que descendían desde Valdemorillo. Dale otra vez. Bueno, esto habla un poquito del plan de ataque que tenía con los batallones. Bueno, el 37 mandado por Carrasco de la 10 Brigada, en la 101 se fue a los llanos, y el 37 batallón de Carrasco y de la 10 Brigada, que era la Brigada de Candón, Policarpo, que luego os hablaré también de él, de la 46 División, pues entraría por el noroeste, el 38 batallón por el sur, y el 40 Aparicio se quedaba en el Olivar esperando el ataque. Dale otra vez, por favor. Otra. Esto entra parte dentro del informe del teniente Caparrini, que habla pues también de la zona del cementerio, ¿vale? De los primeros contactos a las 4:30, pues lo mismo, se oyen muchos ruidos, y una de las frases que se oyen en aquel momento es curioso, avance de la escuadra del fusil ametrallador de Narciso. Las escuadras se posicionaban, un fusil ametrallador que tenía un alcance efectivo de unos 1000 metros, 1200, depende del tipo de fusil. De hecho, el que estuvo las Hawkins que estuvieron en el campanario tenían algo más de alcance efectivo. Y en este caso habla el mando que llevaba, que era el teniente Prieto, que era el que estaba allí en el cementerio. Pasa, por favor. Otra vez. Bueno, esto es un poquito más lo mismo, que se inició un tiroteo. Pasa, por favor. Pasa otra vez, Mariana, por favor. Vale, ahí, quédate ahí. ¿Qué pasó, no? En el resto de la batalla no solo fue aquí, sino que también se desarrolló. ¿Qué pasó? La 11 División fue a Brunete, el comandante que estaba allí era Álvarez Entrena, y Álvarez Entrena, el comandante que estaba allí era el teniente coronel Mancebo, y el teniente coronel Mancebo, ¿qué hizo? Se escucharon tiros y habló en el informe Caparrini y en algún otro informe más he leído que una lechera dio conocimiento a las 11 de la noche que había muchas tropas en la carretera que unía
Villanueva de la Cañada con Brunete. O sea, que serían las tropas de avanzadilla, los batallones de ametralladora que iban tomando posición. ¿Qué pasa? Que no atacaron por no ser descubiertos. Pero ya tenía conocimiento a las 11 de la noche de que había tropas por ahí enemigas en la zona. Mancebo, que era el teniente coronel que estaba en Brunete, lo que hizo fue preparar el coche para salir. La batalla casi había terminado, ¿no? Muchos autores describen la batalla como que había terminado casi antes de empezar. Y ahora os comento por qué. Mancebo a las 4 de la mañana salió, 3:30 o 4 de la mañana, salió corriendo con su vehículo al no tener contacto con los mandos, porque ya los batallones de ametralladoras habían cortado los cables. Lo que hizo fue irse a Chapinería. En Chapinería encontró un segundito que lo tenía por aquí, ¿no? Más claro, es importante, por aquí. Aquí. Vale, encontró la primera bandera de la Legión en Chapinería y allí la puso a su mando y la mandó para tomar contacto por la carretera de la 501 para tomar contacto con el enemigo. También se acercó luego ya de mañana a Navalcarnero. Como ya había combates, tuvo que ir por los caminos, tardó un poquito más, y allí en Navalcarnero encontró al quinto tambor de regulares, que también lo puso para entrar en contacto con el enemigo. ¿Qué se hace con todo esto? Si hay una especie de... Si se cae un tarro en el suelo lleno de agua y se ponen barreras, pues ese tarro no continúa. A lo mejor filtra un poquito, pero no continúa. Eso fue un poquito lo que se intentaba. Álvarez Entrena lo que hizo fue coger en Villaviciosa las tropas que había, que eran casi todo de plana, y guardias civiles, y se puso al mando del segundo batallón de San Quintín. Dale otra más, ¿vale? La República, al tener estos contactos, que se estrangulaba la columna vertebral. La columna vertebral, o sea, la idea de la República era crear una bolsa que partiese desde Valdemorillo, cercando todas las tropas que estaban todas las tropas que hostigaban con la artillería a Madrid, desde Las Rozas, lo que es la carretera a Coruña, todas esas tropas, Majadahonda, y contactar lo que es la carretera pasaba por Villanueva de la Cañada, Brunete, de Brunete a Navalcarnero, de Navalcarnero por La Sagra, Griñón, llegar hasta la de Toledo y cortar las dos carreteras, que son la de Toledo y la de La Coruña. ¿Vale? Dale otra vez. ¿Vale? Una anterior. Vale. En Villanueva de la Cañada, ¿qué pasó? Villanueva de la Cañada estaba en segunda centuria de la segunda bandera de Sevilla, expedicionaria, que frente a los ataques de los internacionales y el 18 cuerpo del ejército, pues no duró mucho. Sí que murió, creo que Oliver Law, que era un dirigente de color, que mandaba sobre tropas norteamericanas, que por aquel entonces, pues bueno, si no deja de ser un dato curioso, que norteamericanos eran mandados por las tropas, por Oliver Law. ¿Vale? Siguiente. Villanueva de Cañada, 1929. Esto es, ahí se ve la carretera que va a Quijorna y la que cruza a Valdemorillo, de lado a lado. ¿Vale? Otra. Y esto es como quedó después de la batalla. Aquí se puede ver cómo estaba organizada un poquito la defensa, ¿vale? Con las trincheras, ¿vale? Varias líneas de trincheras, los puestos de tiro avanzados, ¿vale? Aquí se ve cómo más o menos quedó la iglesia. El pueblo le pasó un poquito a Cañada lo que a Quijorna. Durante los combates de los primeros combates, el pueblo no quedó tan destruido. ¿Vale? Dale. Dale. Otra. Los llanos. Pues los llanos con un tambor, una centuria de falange y una meala del tambor, pues resistieron ese día los combates de la 101, de la 46, de Pedro Mateo Merino. Según habla él de todo esto, cuando hubo una salida de los moros de la posición, en la evacuación de la posición, cuando llevan a entrar ellos, aniquilaron a todos los que estaban en las ambulancias y luego los cogieron a ellos y los aniquilaron. Sí. Bueno, la verdad es que todo era bastante macabro, ¿vale? Bueno, en consecuencia habla uno de los partes de la 35
de la 35 División de la 11 Brigada Internacional, que dale, que Quijorna, que el primer día Quijorna, Brunete Villanueva Cañada estaba cercado. No, no es cierto, porque aquí estuve recibiendo víveres y tropas hasta el mismo día 9. ¿Vale? Dale. 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 Vale, pues esto es un poquito lo que se está explicando antes. Había una columna vertebral que pasaba por, importante, la toma de Villanueva la Cañada, porque por ahí, supongo que Ernesto os hablará, que los hospitales de evacuación y todo eso pasaban por ahí para llevar a las tropas, y todo el avituallamiento entraba por aquí. Entonces es una especie de columna vertebral que tenía que pasaba por Villanueva la Cañada. ¿Qué pasa aquí? Dale una... Algo se ha pasado. Bueno, más o menos lo que se estaba contando antes. No podemos recuperar el... Dale, ahí, vale. Entonces, Villanueva, lo importante de Quijorna o el vértice de los llanos que está aquí, pues que era el flanco derecho de la ofensiva. Si queremos proteger todo esto, ¿vale? Necesitamos que esto esté cubierto, que es lo que más se tardó y es lo que retrasó bastante lo que viene a ser la ofensiva principal, que era cortar, en este caso, Navalcarnero. Habla de Móstoles, había dos líneas, una más para acá que pasaba por Griñón, la Sagra, todo eso, y luego la de Móstoles. ¿Vale? Y luego la segunda, el 18 Cuerpo de Ejército, se encargaría de tomar el flanco izquierdo, y en el flanco izquierdo pues liquidar lo que es la bolsa que se iba a crear. Dale. Dale. Esto es un escrito que lo tenéis ahí en la exposición del libro de la monografía de la Guerra Civil, que hablaba Franco, pues eso, que en consecuencia de la bolsa que creó el enemigo en Quijorna, que ha formado una bolsa, exige una respuesta. La respuesta es los puntos, como no han llegado tropas, que resistan al máximo, que mueran, que se pierdan, da igual, no pasa nada, pero que se conserven esos puntos. ¿Por qué? Porque estos puntos siempre van a dar tiempo y espacio, fundamental cuando se quiere hacer una contraofensiva. En este caso, cuando Franco recibe toda la información, ya está con Dávila pues, planificando la contraofensiva. ¿En qué se basa la contraofensiva? Pues eso, puntos de resistencia, alimentar el combate, que concentrar la tropa del enemigo, que esté bien concentrada en una bolsa, y luego destruir la base de aviación y artillería. Así fue un poquito todo esto. ¿Dale? El día 7 hubo dos ataques, el primero por la mañana y el segundo por la tarde. Se empezó a concentrar sobre todo artillería, aviación, con bombas incendiarias. Los llanos, como os he comentado ya, evacuaron por la noche, ¿vale? Esto es de Antonio Vistarini, de la filmografía de Quijorna, algunos de los fotogramas que vienen los ataques a los llanos. Dale, otra vez. Otra vez. Y aquí viene el ataque, ya la conquista de la zona de los llanos, con algún prisionero, dale. Dale. Vale, y la casa de los llanos, que no sé si todavía se conoce. Porque sé que está un poco derruida, pero no sé si todavía se conoce. Dale. Dale otra vez. Y esto es Villanueva la Cañada también, la carretera que va de Valdemorillo a Brunete, y que, como veis, estaba bastante conservado después de lo que es los primeros combates. ¿Dale? El 164 Batallón de Toledo, que entró el día 7, el día 6 ya se anuncia que va a llegar un batallón de refuerzo, son 700 soldados. Caparrini habla sobre ellos, que no se conocían con los mandos, o sea, que era un poco desastroso. Y los fusiles que traían no eran compatibles con la munición que había aquí. ¿Dale? ¿Pasa? ¿Pasas? Sí, esto es lo que habla más o menos el informe Caparrini de todo esto. Entraron y fue la última vez que salieron civiles de Quijorna. Quijorna todavía conservaba civiles, aunque había bombardeos y todo eso, en la cueva, en la iglesia. Pero el día 7 por la mañana, cuando se hizo el cambio, otro de los errores de la 46 División, en aquel caso, por no cercar Quijorna, pues tuvo la opción de meter 700 soldados y salir unos 100 civiles. Dentro
de eso es lo mejor que le podía haber pasado a los defensores de aquí. Ya no se tienen que ocupar de civiles, simplemente se tienen que ocupar de luchar, de defender. ¿Vale? Dale. Dale, dale. Sí, ahí es lo que en ese documento es lo que habla sobre eso, que eran gente inexperta, gente que no conocía los mandos, porque generalmente todos estos batallones venían de luchar en lo que los recomponían y no, pues siempre había novatos y muchos de ellos no tenían experiencia de combate. De hecho, el batallón de Toledo perdió casi todos sus efectivos. ¿Vale? ¿Sigue? 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 ¿Dale? Vale, y esto... Vale, quédate ahí. Quédate ahí. De lo que os hablaba antes del día 7, pues del bombardeo, de los bombardeos, de la entrada del 164 y de la zona, ese documento que hemos visto ahí es de la zona del cementerio. ¿Vale? Entonces, estos son algunos de los otros partes del ejército republicano, como que habla del día, me parece que era del día 8 de julio del 37, que habla de cómo las fuerzas todavía no están agotadas, que tienen que consolidar el lado derecho, que son los llanos y Quijorna, dentro de Quijorna, y llegar a hacer una cabeza de puente. Y luego también hablan que se debe restringir, habían usado tanto la artillería que habían acabado casi todas las existencias en los 3 primeros días. ¿Vale? El día 8 se refuerza con el batallón 401 de la 101. Aquí simplemente estaba Policarpo Candón con la 10, pero entra el 401 de Pedro Mateo Merino, y además de los batallones ya entran otro cuerpo de ejército que era el 18 de la 35 Walter, que manda a los batallones el Hans Bienler y el 12 de febrero. Vale, estos ya eran alemanes, austríacos y eslavos, ¿vale? Bueno, el día 8, que fue cuando una de las veces que se pensó en abandonar la posición, el ataque de artillería y de bombardeos era tan grande que en Quijorna no había un hueco donde esconderse. Entonces, por la noche hubo unos bombardeos con bombas incendiarias para poder estar toda la noche del 8 al 9 bombardeando. A última hora del día 8 hubo un ataque que no tuvo éxito, pero que se quedaron muy cerca, según hablan informes de la 11 División de la República. ¿Dale? 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 Aquí hablan en esta parte hablan de la gravedad de que no tenían munición, los mandos esto habla de informe Caparrini, los mandos no había mandos, aquí en la posición de Quijorna no había munición, ni siquiera les llegaban palas para enterrar los cadáveres, que eran muchísimos. ¿Vale? ¿Pasa? Y esto es un poquito el plan de ataque del día 9. El día 9 hubo 2 ataques, ¿vale? Uno a primera hora y otro un poquito más tarde. Hablan todos los partes, habla el informe Caparrini, hablan los de la 11 División Republicana, está bastante documentado, ¿vale? El ataque iba a ser las brigadas internacionales atacarían al cementerio por el oeste, los batallones de la 46 por el este, y por el oeste, por el este los otros 2 batallones de la 46, y por la zona de sur, el Olivar, atacarían los de la 10, perdón, los de la 101 de Pedro Mateo Merino. ¿Vale? Lo que se intentaba era proteger lo antes posible el flanco derecho. ¿Dale? 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 Vale, bueno, este era un poquito el plan de maniobra, ¿dale? Más o menos lo que os he explicado, pero por escrito, ¿dale? 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 Vale. ¿Dale? ¿Dale? Vale, el plan de ataque, ¿dale? Más o menos lo que os estaba comentando antes. El plan de ataque era Valentín González pierde el mando y es Modesto ya, el mayor de milicia Modesto, el que toma la iniciativa junto con Walter, que era el jefe de la 35 División. ¿Vale? Entonces, más o menos, más la aviación que bombardearía en masa y los tanques. O sea, lo que intentaban era entrar
sea como sea. Hablamos de esto es un ejemplo más o menos hablamos de la Alemania, de la Blitzkrieg, de la guerra relámpago. Pues esto era un poquito de ejemplo de que ya por aquel entonces, pues sí que ya existían muchas técnicas, o sea, se usaban esas técnicas, que era bombardeo, artillería y luego los tanques con la tropa detrás, ¿vale? Y así fue. Primero en el cementerio entraron los internacionales echando a los pocos moros que había del Tamborizny. ¿Sigue? Rompió el frente también el 38 batallón y el 37 de la 46, ¿vale? Todos estos entraron acompañados, aunque las flechas vienen los tanques ahí, pero todos, Quijorna estaba rodeado por más de 30 tanques y las tropas entraban con los tanques. La 39 entró, ¿vale? Y al final entró los batallones que se llamaban de limpieza de la 46, que eran los batallones de ametralladoras, que entraban siempre con fusiles, subfusiles, ya no entraban con granada de mano, ¿vale? He visto en varios documentos que lo último que resistió aquí fue en Quijorna. Incluso hay algunos que dicen que hasta las 8 de la tarde. No creo. No creo que durase hasta las 8 de la tarde. Pero sí por lo menos hasta las 12, que fue el último punto donde hubo combates, ¿vale? Y así fue. Dejaron una vía de escape, que era la zona de la carretera de Navagramella, lo que es el arroyo de Quijorna. Entraron y hubo un escape. Muchos de ellos no se enteraron. Y ya últimamente cuando iban a salir, ¿vale? La caballería que estaba esperando les cayó encima. ¿Dale? Bueno, esto habla también del periódico, uno de los periódicos, Foto me parece que habla sobre el asalto de un comisario que entró en Quijorna y que cayó y que entró solo porque se adelantó demasiado. Y bueno, luego habla manera para exaltar que era como se hacía siempre en los periódicos, se exaltaban las hazañas, ¿no? Y creaban pues, muchos héroes, Dale. Vale, este documento sabe que me refería antes de aviación, que habla que un pequeño núcleo de fuerzas este me parece que es que no se ve, pero se pasó a las 8 de la tarde del día 9. En teoría ya había terminado la batalla de Quijorna, pero comenta que un pequeño núcleo de fuerzas se mantenían defendiendo la iglesia. Dale. Y esto es la 11 Internacional, la 11 Brigada Internacional, La 11 Brigada Internacional, pues que habla que a las 12:30 cae Quijorna, nuestro poder, atacado por fuerzas del campesino, reforzada por 2 batallones de la Brigada 11. Bueno, y dentro de, como se ha hablado, estaba la cruz de Cosío. Y luego también, encontrar algún documento más de Cayo en internet, ya en Tocolección, encuentran muchas cosas. Pues encontré un documento, una esquela de Cayo, Y aquí aparece, bueno, no se ve muy bien la foto, que murió el día 7, ¿sigue? Vale, esto tampoco se ve ahora muy bien, Cosío, que también murió aquí, que ya os he hablado de él. ¿Sigue? Y esto es la toma de Quijorna, más o menos. Quijorna, esto es todo fotos de revistas de la época. Otros hablan de otra revista, otro periódico habla de las 11 de la mañana. Bueno, no hay nada concreto, pero vamos, se supone que entre las 11 y la 1 Quijorna cayó. Esto habla también del ataque de Quijorna, también en un periódico de la zona republicana. Habla sobre el combate y habla sobre la cantidad de muertos que había, que tenían que ponerse máscaras antigas para recogerlos. Las fotos también, un documento también importante son las fotos de Gedataro, de la maleta mexicana. Aquí tenéis algunas de ellas, Eso es la iglesia como quedó, Esta es el campanario con el reloj, que siempre me hablaba Eduardo Ramos, siempre me hablaba del reloj del campanario. Una foto de la entrada, Otra, Otra vez. Otras fotos que aparecen en algunos documentos por ahí, Y esa es la
una especie de Antonio Vistanini del cortometraje ese que os he comentado. ¿Alguna foto, dale? Eso es la cuesta de la iglesia y ahí está el antiguo bar El Águila, o sea que se reconoce bastante bien todo, dale. Valentín González el campesino, estuvo en Quijorna aquí antes de la guerra, estuvo trabajando aquí haciendo la carretera, se le conocía en el pueblo antes de la batalla, nació mal cocinado, bueno, tuvo muchos problemas con la ley, estuvo en África, tenía experiencia militar y se afilió al 5º Regimiento en la sublevación y a partir de ahí, pues su carrera militar pues fue subiendo, dale. Otra vez. Esos son más fotogramas, eso es el cementerio, dale. Esa es la cuesta que baja del cementerio, dale. Otro poquito, ¿vale? Y ahí veis Quijorna, que está bastante bien. Cierra, dale. 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 Vale, esos son más o menos fotos para que veáis. Según los atacantes, cómo fue la toma, ¿vale? Habla sobre muchas muertes, habla sobre muchos intentos, mucha carnicería. Dale. Y luego, bueno, las felicitaciones entre unos y otros. Sigue habiendo un montón de documentos de Quijorna que hablan sobre el tema. Dale. Vale, esto, dale, que me estoy pasando un poco de hora. Dale. Vale, esto habla de la felicitación de González, Valentín González sobre el apoyo de la 11 División también, dando las gracias, ¿sigue? Y esto es Quijorna, después de... La foto la tenéis allí, es Quijorna como quedó después de la batalla. Se puede... Dale. Vale, estos fueron algunos de los soldados que cogieron, que estaban heridos, estaban en el cementerio, dale. Y luego la destrucción de Quijorna. Esta es otra de las fotos que podéis ver ahí en la exposición que ha organizado Oscar, ¿vale? Que se ve bastante destruida. Ahí, déjamela aquí un segundo. ¿Vale? Se conoce la iglesia aquí, la carretera a la Cañada o a la 501, al Olivar, camino al Olivar, por aquí se ve la subida al cementerio, esto es la que sube esto era un chorrero, es la subida al polideportivo y se pueden ver los cráteres de las bombas, ¿vale? La aviación republicana la verdad es que poco bombardeo, poco tiempo le dio, pero la aviación, la Legión Cóndor, la aviación legionaria y la nacional bombardearon durante unos 20 días. ¿Dale? ¿Dale? ¿Sigue? ¿Sigue? Vale, pues eso. Más o menos lo que he ido comentando. ¿Vale? Déjame esa foto. Esa es la bajada de la cuesta, que se conoce ahí el Monte Andrinari y el Cerro El Veneno. ¿Vale? Y los olivares. ¿Dale? ¿Otra? Vale, ¿y por qué fue todo esto? Por toda esta documentación que ha salido del Ejército del Aire, dale. Dale. Dale otra vez. Vale. Bombardear a 9 horas el día... Esto fue el día 9, un parte de las 11:30, que al día siguiente había que bombardear Quijorna, dale. Vete pasándolo... pues son todo partes. Vale, aquí veis pues del día 25, del día 24, del día 26, dale. Con muchísima eficacia, porque entonces ya los bombardeos eran bastante eficaces. Aquí otro parte más, que se pasa al general Kinder, que era el jefe de la aviación, dale. Y estos que son de la Legión Cóndor, que vienen en alemán, y luego las traducciones, dale. 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 Vale. Pues eso más o menos, todo lo que os he ido contando sobre esto, todos los bombardeos. ¿Vale? Toda esta documentación tiene acceso Oscar a ella, si queréis verla más detalladamente. ¿Vale? Y esto pues lo mismo, habla sobre Quijorna, sobre la caballería de la zona republicana, pues cómo fue la batalla, ¿dale? Vale, y para aquí un segundo, Policarpo Candón Guillén, que nació en Cádiz, pero se estuvo toda su vida en Cuba. Cuando volvió a la guerra, pues fue el que mandó la 10 Brigada, que fue la que atacó Quijorna, dentro de la 46 División, ¿vale?
¿vale? Y esto es un periódico de 1945 que aparecen, ¿vale? Las famosas fotos que se las he pasado a Ojar, que son las famosas fotos que aparecen en el Águila y en varios libros de Quijorna, ¿dale? Dale, Marino, dale, dale. ¿Dale? ¿Vale? Está la famosa, es que no se ve muy bien porque no ha quedado muy cuadrado, pero está la foto entera, ¿no? Se ve cómo quedó Quijorna tras los bombardeos de los nacionales, ¿dale? 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 Y luego el pueblo pues se reconstruyó, lo primero fue la cruz del cementerio, en 1947 creo, ¿dale? Pues, y esto fue la inauguración de la iglesia, ¿dale? ¿Dale? El día de la inauguración, ¿dale? ¿Dale? ¿Vale? Y esa es la iglesia de Quijorna. Dale la anterior. Es una pena que no se vea muy bien esta foto aquí. En el PowerPoint sí que se ve muy bien, porque no se ven casas alrededor. Simplemente se ve la iglesia de Quijorna. No se ve nada más. Y bueno, se reconstruye. Mucha gente se tira muchos años trabajando en la construcción. Aquí vienen regiones devastadas. Vienen también soldados republicanos a redimir culpas. Culpas. Entre ellos Navarro. Muchos de las personas más mayores de aquí nos acordamos de Navarro. Y la gente, pues eso, continúa su vida, ¿vale? Vale, pues y esto es ya a modo de concluir, pues otro ejemplo que encontré por ahí por toda colección, pues una foto de un recuerdo de un soldado que le da un recuerdo a su amigo que estuvieron aquí en el frente de Brunete. Vale, pues más o menos todo esto que os he ido hablando, así a trompicones, trata un poco en novela histórica, trata un poco el libro que he escrito. Muchas gracias por vuestra atención y os dejo con Ernesto. Al final no me va a dar tiempo a poner el vídeo, ya en otras jornadas, lo dejamos para otras jornadas. Así que muchas gracias a todos.